Ya estamos de vuelta con Combinación Clave por la 92.9. Usa el hashtag Combinación Clave y sé parte del panel. 10 de la mañana con 4 minutos, sigues en Combinación Clave. Volvemos de inmediato a la conversación con Manuel José Sandón, senador de Renovación Nacional, y otro senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, aunque parece que estuvieran en renovaciones nacionales distintas. Perdonen que lo diga así. Maravilla, son pequeños matices. Pero no sé si tan pequeño, senador, son nada pequeños. No sé si tan pequeño. Que pertenecemos a un partido, no una secta. Eso es bueno, eso es bueno. No sé quién sacó esa frase, la escuchaba en varios partidos igual. No, yo le he dicho siempre, esa es mía. El COTE representa a las fuerzas centralistas y yo a las regionales. No. Le quiero contar que la mayoría de los senadores que son de región y que tienen alguna propiedad están en mi sector. Por tanto, soy senador de casi todos los senadores, menos de Chaguán. Pues les preguntaba, justo cuando nos fuimos a la pausa, seguíamos hablando del tema constituyente, y aquí hay visiones súper distintas, la del senador Sandón con la del senador Chaguán. Yo le quería preguntar al senador Chaguán, básicamente lo que no quieren en Chile Vamos es darle legitimidad al proceso, al no participar. ¿No es eso básicamente? No es eso. Yo quiero, por eso digo que hay un matiz. Yo creo en la participación ciudadana. Yo creo que ¿Pero de qué manera, por senador? eso, yo creo que hay que generar un proceso constituyente donde se clarifique efectivamente la condición de los facilitadores. Y una vez despejado ese tema, por supuesto que yo soy partidario que acá hay una discusión amplia como no ha habido históricamente. Mire, si esto es un proceso inédito, pero que lamentablemente, primero, no tiene el foco de la opinión pública. Segundo, no es conocido. Tercero, como no es conocido, minorías organizadas finalmente generan el clima de los cabildos. Nosotros, yo estoy también apoyando lo que está haciendo Cabildero, que ha hecho una labor bastante importante en términos de hacer un observatorio del proceso constituyente, que es importante también para los efectos no solamente de denunciar, sino también participar activamente. Yo creo que, vuelvo a insistir, hay que hacerle modificaciones sustantivas a esta Constitución. Y no hay que tener miedo, la Constitución no es sacrosanta. La Constitución lo que refleja es un pacto social en un momento determinado del país. Y yo creo que claramente esa Constitución quedó desfasada con los cambios que ha tenido sociológicamente Chile. Y por tanto, yo soy partidario de una Constitución distinta. Y esa Constitución distinta tiene que hacerse por un procedimiento que dé garantía a todo. Si el proceso actual da garantía, yo creo que no. Y claramente, pues si tenemos facilitadores que no tienen condición de neutralidad, claramente no son parciales. No son ni parciales, son muy parciales. Ya vamos a ir con el diputado Jaime Piloski, que lo recuperamos al teléfono, diputado de la Democracia Cristiana. Antes, Manuel José Sandón, porque se tiene que ir. No, y le vamos a seguir cortando el teléfono porque queremos Jaime, acá Beatriz Sánchez la acabamos de fichar como candidata de rehén en alguna comuna de la región metropolitana, ¿no? Como no vino diputado Piloski, que hay una influencia de Renovación Nacional en el panel. Oiga, yo escuché al senador Chaguán y yo no sabía si era senador de Renovación Nacional, pero lo que acaba de decir, que quiere una nueva constitución, que el pacto social hay que hacerlo de nuevo. Sí, claro. La verdad que lo felicito, senador, por su posición. Y lógicamente respecto del proceso constituyente propiamente tal, creo que lógicamente hay que mejorarlo, hay que hacerlo más participativo. Yo creo que todavía no se avanza lo suficiente en esta materia, pero yo creo que se ha iniciado un proceso que tiene que terminar y ojalá mejorar también durante lo que queda de este gobierno para que tengamos realmente un proceso constituyente con material necesario para poder hacer una nueva constitución. Senador Manuel José Sandón, antes que se vaya. Mira, yo creo que, insisto, que el sentido común me dice que este es un proceso que se ha ido validando por la gente, que la gente no entiende de qué se trata, y eso es parte de la estrategia de quienes lo crearon. Y como se ha visto que hay poca participación, porque se dice mucho, pero cuando uno pide el informe de internet hay 1.100 cabildos inscritos, es muy poco. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos como oposición una estrategia más inteligente y nos tomáramos de eso y hiciéramos cabildo, nuestras posiciones valdrían mucho más. Yo me he juntado con obispos, me junté con el obispo de la capital evangélica, con obispos católicos, con gremios, con estudiantes, que hay que participar, que esto va. Y eso es lo que yo creo, y yo hago un llamado. Además estamos trabajando con Cabildero, y Cabildero plantea exactamente eso.
plantea que en el fondo Cabilderos plantea que hay que participar. Y segundo, muchos de los que están reclamando, porque a lo mejor este cambio había que haberlo hecho en el gobierno pasado, no ahora. Por eso que reclaman mucho con las reformas, porque no se hicieron las reformas. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahí tenemos otro punto de desacuerdo. Bueno, pero Ahí cruzaron la vereda, porque tuvimos un gobierno, te quiero decir, que muchas de las materias que nosotros le planteamos fue sordo. Nosotros con el COTE y con la Directiva de Renovación Nacional le pedimos al gobierno del presidente Piñera cambio del sistema electoral, terminar con el sistema binominal y pasar a un sistema electoral proporcional, pero que no aumentara excesivamente el número parlamentario. Esa propuesta de RN cayó en oídos sordos. La propuesta del sueldo mínimo, donde nosotros pedíamos efectivamente subir el salario mínimo con un sistema plurianual que nos permitiera efectivamente saltar efectivamente las 200 lucas y empezar a dignificar y llegar a un piso ético, también cayó en oídos sordos. Por tanto, yo en ese sentido... Y nadie dijo nada. No, sí, lo dijimos. Dijimos con la lealtad necesaria, pero lo dijimos. Es que la lealtad... Ahora, Beatriz, pero no espérate. espérate, que yo me tengo que ir. La lealtad no es quedarse callado cuando te dicen. No. La lealtad es decir las cosas de frente. Votamos en contra, a tal punto votamos en contra del salario mínimo, tanto Baldo Procuriza, Carlos Larraín y el que habla, que nos costó el congelamiento de la relación de la moneda por varios meses. Bueno, pero ahora que el presidente Piñera está hablando por las personas que trabajan por él, después va a tener la oportunidad cuando haya en primarias de hablar por él solo. Según cómo le vaya en las primarias, ahí va a ver si puede hacerlo o no. Beatriz, muchas gracias por la invitación. Panchito, yo no sé cómo viene a este Santiago tan terrible. Tenemos que hacer el esfuerzo porque... qué bueno. Pero por lo menos hoy día, desde el ex Congreso Nacional, la fuerza regionalista, vamos a iniciar la revolución regional que tanto se necesita. Yo defiendo que el Congreso esté en Valparaíso, eso, porque tiene muy buen aire ahí, buena gente. Lo malo que ni se afeitan, pero bueno. Piloski, ha sido un abrazo, ha sido un gusto tenerte aquí, hay hablado mucho. Muchas gracias, adiós. Oye, Chao, ahí está. Sí, un abrazo. Beatriz, Dígame, diputado. el senador siempre hace la misma. Termina con la última palabra, siempre. No, pero después nos quedamos No, nosotros. quiere terminar con la última palabra. Ahora nos se quedamos va nosotros. y nos toca, nos Ya, quedamos senador, nosotros. Para que aprenda. muchas gracias. Adiós, muchas gracias a todos. Nos vemos, gracias. Yo le quería preguntar al diputado Piloski algo que decía el senador Osandón recién respecto a que la forma que se había, como crítica lo dice, que se planificó de esta manera la fórmula constituyente para que a propósito mucha gente quedara fuera. Gente que a lo mejor no está tan de acuerdo con lo que dice el gobierno a la hora de armar armar las propuestas para la nueva constitución. ¿Qué dice usted, diputado Piloski, desde la nueva mayoría? No, yo creo que aquí no hay ningún trabajo planificado para sostener que la idea era solamente que participaran los partidarios del gobierno o las fuerzas de centro izquierda. Yo creo que es una invitación amplia a todos los ciudadanos de Chile, de Arica a Punta Arenas, de tal manera, o la Antártica, de tal manera que puedan participar. Yo insisto en un tema que uno no puede negar, que la verdad no ha habido un trabajo muy planificado que permita sacar estos errores que se han cometido en el proceso constituyente, que en definitiva no han tenido la crítica de ciertos sectores. Yo creo que hay que mejorar el proceso constituyente. La invitación, y entiendo yo que el senador Osandón y el senador Chaguán son partidarios de participar fuertemente. Yo creo que la invitación es eso, que los parlamentarios también nos comprometamos a realizar este tipo de actividades, que explicarlo adecuadamente con pedagogía, porque es verdad que la gente no ha participado de la manera que uno esperaría, y tampoco hay de alguna manera no hay muchas ganas de organizar este tipo de actividades. Yo creo que Jaime. es el momento, perdón, tengo un pequeño retorno, pero es el momento de cambiar esta suerte de crítica de todos los sectores y empezar a trabajar en conjunto por una cuestión que estamos todos de acuerdo, que es tener una nueva constitución, un pacto social y normas jurídicas que permitan tener un nuevo sistema con los controles debidos para tener una democracia del siglo XXI. Jaime, sí, lo que yo me gustaría que tú pudieras hacerte cargo de dos temas que me parecen relevantes. El primero,
dice relación con que el tiempo para hacer las correcciones se acaba. Uno. Segundo, que claramente la nueva Constitución no va a resolver todos los problemas de Chile mágicamente, y se está generando una sobreexpectativa al respecto. Y también, un tercer elemento, dice relación con que las prioridades y urgencias ciudadanas no dicen relación con la nueva Constitución, y por tanto también hay que hacerse cargo de aquello. Y por último, yo diría que es muy difícil, después de todo el despliegue que ha habido comunicacional, a través de la propaganda en televisión, finalmente que los ciudadanos enganchen con un proceso constituyente que yo creo que además tiene un vicio complejo en términos de la elección o la designación de los facilitadores, donde el 82% tiene opinión sobre el gobierno, sobre la oposición, sobre la conducción del país y sobre la mirada de futuro. Por tanto, yo te quiero decir que también sinceremos, porque yo, si bien soy partidario de hacer ajustes importantísimos, modificar la Constitución en forma relevante, y soy partidario también que haya participación ciudadana, creo que hasta ahora, si no se corrige el tema de los facilitadores, el proceso está viciado. Por eso, Jaime, te invito a que tú, que eres parte del gobierno, también ayudes a poder clarificar aquello. Mira, lo primero que hay que señalar es que hay que romper con la expectativa de que una nueva Constitución soluciona todos los problemas de Chile. Eso es básico para no crear expectativas y sobredimensionarlo, porque la Constitución es precisamente lo que se ha señalado acá. Es un pacto social entre los distintos ciudadanos que determinan la forma o el modo que nos vamos a organizar, con controles, con contracontroles, con equilibrios necesarios para poder tener una democracia, como dije, del siglo XXI. ¿Soluciona todos los problemas? No. No. Segundo, establecer derechos sociales garantizados sin un correlato en el presupuesto financieramente equilibrado, finalmente termina siendo un populismo barato. No todo lo que yo establezco en una Constitución, y si quiero establecer 20 derechos sociales, si después no los cumplo, lo que va a ocurrir es, en definitiva, ahí una deslegitimación del proceso democrático. Yo creo que hay que ser súper cuidadoso en explicar adecuadamente aquello. Qué bueno, Jaime, qué bueno escucharte, porque opiniones sensatas como esa hemos escuchado pocas. Así que te lo agradezco, porque también alertan respecto de cuáles son las sobreexpectativas que pueden darse respecto al proceso constituyente. Segundo, respecto a lo que tú me planteas, creo que es importante que participemos todos. Si ustedes no participan, las fuerzas políticas de derecha y centro derecha no participan, esta situación va a quedar... Social cristiano soy yo, compadre. Social cristiano. Bueno, social cristiano. ¿Pero se incomoda senador que le digan de derecha o no? No, pero soy social cristiano toda la vida. Seguidor de Munier, de Maritain. Yo creo que he leído más a Maritain y a Munier que el propio Jaime Pilosky, así que... No. Bueno, ahí veremos los libros que tenemos cada uno, pero lo importante en esta materia es que participemos todos, porque si algún grupo político se excluye de este proceso, la verdad es que va a terminar con cierto grado de legitimación. Y por eso mi preocupación, porque el gobierno lo haga muy bien en esta materia, que no haya ningún argumento en ningún sector político para que se excluya, de tal manera que mi invitación es a ser un poco más riguroso, a tener un proceso de mayor planificación y ejecución adecuado, porque lo peor que nos puede ocurrir es que finalmente este proceso sea tildado de sectario y que terminemos con un proceso constituyente que haya sido una pérdida de tiempo. Yo creo que es necesario corregirlo, y también una invitación a ustedes a participar en este proceso, porque si no, la verdad es que creo que vamos a quedar con un proceso trunco. Bueno, es que ahí está el debate, Beatriz, porque somos capaces de sumarnos a un proceso que ya está en curso, que tiene vicios importantes con el tema de los facilitadores. Pero los facilitadores no vienen de Marte, obviamente todo el mundo tiene opinión, yo no entiendo eso. No, pero una de las condiciones era justamente que tuvieran condiciones de neutralidad. Y claramente, ¿qué es neutralidad? O sea, como que no tener opinión política. No, si uno puede tener opinión política. Tiene. Pero yo te invito a que tú veas el Twitter de los 82% de los facilitadores, donde el ataque consistente a la derecha, o sea,
no es que tenga una opinión política. Entiendo sino, eso, pero no se condice con la decisión que ustedes mismos toman como Chile Vamos de no participar. Es que ahí está mira, la discusión de fondo, y eso es lo que se va a hablar hoy día a la tarde, es que nos sumamos a un proceso que muchos creen que está viciado y finalmente le damos carta blanca al gobierno para que una minoría organizada, teniendo en cuenta la baja participación que ha tenido justamente el proceso constituyente, termine finalmente generando un proyecto constitucional que a nuestro juicio ya está redactado. Nosotros creemos que la Constitución está redactada. O sea que esto es un bluff. Nosotros creemos que acá hay... Que es mentira. Que que hay un diálogo dirigido. Hay un diálogo completamente dirigido y por tanto, ¿cómo controlamos respecto, o cómo hacemos, o cómo fiscalizamos respecto de cuáles son las conclusiones de cada una de las actas? ¿Cuáles van a pasar finalmente a la regional y a la nacional? ¿Cuáles van a ser finalmente recogidas? Mire, uno de los redactores ya que está designado para este efecto un hijo político de Güell. Entonces, claramente nosotros sostenemos que este es un proceso que está dirigido y que en definitiva, yo tengo antecedentes que eso es así. Además, yo te puedo explicar después en off o fuera de programa por qué además lo sostengo con tanta fuerza. Entonces, nosotros... ¿No puede ser en on para que todos escuchen o no? Sí. No es que pregunto, porque No, lo ideal, digamos. porque claramente yo he estado en conversaciones donde efectivamente se ha dicho vamos a hacer un proceso dirigido. Entonces, Perdón, no, pero es que eso es súper serio, senador. Sí. Que usted ha estado en conversaciones con gente de la nueva mayoría o del gobierno que dicen claramente que ellos van a dirigir el proyecto. He escuchado ese comentario y eso me parece muy grave. ¿Y dónde? ¿Quién? No, hay grado de responsabilidad que no. Simplemente quiero decir que este es un tema que me preocupa porque si además tenemos un proceso donde el 82% tiene grados de parcialidad, donde efectivamente tengo temor respecto de que este es un debate dirigido, donde adicionalmente tenemos una dificultad. Senador, y esa denuncia no debería ser, es que le pregunto bien en serio, porque independiente de los ripios, a mí me parece que es atractiva la idea, y esto es una opinión personal, de que la ciudadanía ayudemos a redactar entre todos. Eso es extraordinario. Yo creo que es súper bonito. Ahora, lamentablemente, esto tiene que ver también con una forma de desmovilización que existe desde la dictadura de la ciudadanía. Nosotros no estamos acostumbrados a la participación. Pedir ahora participación es difícil y seguramente los más embalados, por decirlo bien en Chile, no van a participar y los otros no. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y más encima, si un sector que tiene a un grupo de embalados, porque son participantes políticos, en fin, dice, nosotros nos restamos, van a quedar los embalados del otro sector. Es como uno más uno esta cuestión, no tiene diferencia. Pero si usted me dice una cuestión que es súper grave y usted la firma acá y dice, yo tengo antecedentes. Yo he escuchado a altos dirigentes pero es que me parece que eso es súper grave y que debería ser algo que se conversara más abiertamente. Yo no sé si hacer una denuncia pública, pero es que es súper grave porque decirlo así, yo he escuchado, pero no voy a decir nada más, igual es... Yo lo voy a hacer responsablemente cuando sea el momento, pero esto va a ser parte, primero lo vamos a conversar hoy día en Chile Vamos, respecto de cuál es la decisión que adoptemos y por supuesto yo voy a entregar los antecedentes hoy día. Ah, iba a entregar hoy día los antecedentes Sí, Al Chile Vamos, digamos. ¿De quiénes dijeron esto? Absolutamente. ¿Y Ahora, serán públicos esos antecedentes? mire, si el tema, no quiero adentrarme en este tema, pero claramente también un hecho evidente, es que son minorías organizadas. No, pero es que es distinto. Una cosa es que uno suponga, cuestione y una cambie desde la oposición, yo desconfío de todo. Hay voluntad, otra cosa es decir, ¿sabe qué? Yo tengo esto y mira, aquí está la prueba de que esto va a ser así. Hay voluntad de que este sea un proceso absolutamente dirigido, sí. Beatriz, Diputado Pilosky. una pregunta que me gustaría hacer al senador Chaguán. Dele. Yo creo que, insisto en que para la legitimidad del proceso es importante que haya una participación global de todos los sectores. Nosotros no queremos hacer una constitución a la pinta nuestra, porque para eso ya tuvimos la constitución del 80 que fue hecha a la pinta de un sector social, político y económico. Nosotros queremos hacer una constitución que, como dice Patricio Zapata en su libro, sea la casa de todos, que acoja a todos. Eso es. La pregunta que habría que hacer, y senador lo digo con el cariño que le tengo, es si la centro derecha, la derecha y los social cristianos que usted representa van a participar del proceso y cuáles son las condiciones para que participen, porque lo que no podría pasar es que continuemos con un proceso que ustedes planteen, pero con sinceridad, cuáles son los puntos en cuestión, de tal manera que pudieran corregirse de alguna manera. Yo creo que, y esa es una tesis, no tengo ningún antecedente para poder sostenerla, salvo las declaraciones generales. Yo creo que ha habido poca voluntad de la oposición de participar en este proceso.
Y por lo tanto, como hubo poca voluntad, también hubo menos facilitadores de un cierto sector político, termina con una mayoría, que son los datos que están entregados, de cierta tendencia política, que lógicamente tiende a prepararse para la modificación constitucional. Entonces, la pregunta es, ¿ha habido voluntad política de la centro derecha o más bien de la oposición de participar en este proceso? Bueno, y ahora que está lanzado, ¿hay posibilidades que ustedes participen? ¿Cuáles son las condiciones para que ello ocurra? Porque si no, bueno, vamos a esa es tener un diálogo parte, sordo. Jaime, esta es parte de la discusión que vamos a tener hoy día, porque yo creo también que la Constitución tiene que ser la casa de todos. Creo que la Constitución debe reflejar el pacto social de un país en un momento determinado. Yo no creo, y vuelvo a insistir en un tema, yo no creo que las constituciones sean documentos sacrosantos que no pueda moverse ni una coma, no, yo por el contrario. Y vuelvo a insistir esto, Renovación Nacional es partidario de modificaciones sustantivas. Y eso fue parte del acuerdo de Renovación Nacional de la ADC. Acuerdo que además se hizo en mi casa, en la casa de la Soledad Alvear, donde estuvimos trabajando en un acuerdo donde el tema constitucional era uno de los temas centrales. Si la única dificultad que tenemos es despejar que este sea un proceso dirigido, despejar que en definitiva los facilitadores busquen un propósito determinado. Tercero, que en definitiva acá la participación ciudadana, que yo la encuentro extraordinaria. Yo realmente creo que la idea conceptualmente, en términos de abrir la discusión de la nueva Constitución en los barrios, en los colegios, donde mayores de 14 años puedan efectivamente tomar conciencia respecto de que el marco constitucional es relevante para los efectos del despliegue de los derechos, pero también una cultura de derechos y deberes que también debe estar contemplada justamente en el marco constitucional, es acertado. Si el único temor que tengo es que, primero, esta no sea una urgencia ciudadana; segundo, que no refleje el interés de los ciudadanos por participar; y tercero, que una minoría organizada termine tomándose el proceso. Ese es el tema. Entonces, lo que vamos a discutir hoy día en Chile Vamos, que tenemos comité político de la coalición, son 54 miembros, que hoy día tomaremos una decisión, votaremos, es que efectivamente nos sumamos o no nos sumamos. Segundo, el gobierno tomará o no los resguardos. Tercero, se entregarán todas las informaciones. Hemos pedido el listado de todos los observadores y no se nos ha entregado hasta hace muy poco el listado de todos los observadores. Los facilitadores. De los facilitadores. El propio comité observador ha hecho reparos respecto al proceso constituyente. Y ha dicho que los han solucionado. Sí, no. Por lo menos yo he seguido bien de cerca lo que han dicho los observadores. Sí, porque no. eso se lo Han dicho que acá faltan recursos. Sí, es verdad. Y ellos han planteado sus propios ripios, pero también han reconocido que se los han ido mejorando. Berlín, ¿me permite, diputado Pilowski, por su intermedio, como decimos en la Cámara de Diputados, darle una idea al senador Chaguán? Mire, yo siempre he creído, tal como lo dije, que las constituciones no resuelven todo, pero son un espacio importante para avanzar en un sistema democrático que permita, como dijimos, establecer derechos y deberes. Eso es muy importante también. Eso. Cultura de derechos y deberes, porque eso se está olvidando hoy día. Por supuesto, pero eso es lo que hay que discutir precisamente, senador, en estos grupos. Mire, yo he participado en algunos grupos el otro día con algunos preparación, digamos, para estos cabildos, y yo siempre he planteado, y en ese sentido me siento muy responsable de lo que digo. ¿Lo preparan dónde, Jaime? Es una preparación lógicamente para conclusiones. Conclusiones no, discusión. De hecho, planteé este mismo tema que acabo de señalar, que tenemos que creer, y en este caso como demócrata cristiano, en una cultura de derechos, pero también de deberes. La sociedad nos exige deberes y eso es fundamental. Entonces, tampoco hay que crear de alguna manera, si me permite la expresión. Pero lo que sí es importante es que si ustedes creen que no hay, los facilitadores no dan las garantías necesarias, bastaría, y esa es la idea que le quiero plantear, bastaría que hubiera personas de su sector que participaran activamente en los cabildos. Mire, yo también... Pero participaron en los cabildos, si esto uno se inscribe en la página web. No. Trataron de postular como facilitadores, y nosotros tenemos un listado enorme de personas que cumplían con todos los requisitos, pero lamentablemente o participaron en el gobierno del presidente Piñera y no fueron incluidos, o bien tenían opciones claramente de centro derecha. Pero las parcialidades de unos son las que valen y las parcialidades de otros no. No, lo que le estoy planteando una etapa 2 es que, dado que existen estos facilitadores que ustedes dicen que serían demasiado parciales,
lo que corresponde es que puedan participar personas de su sector en los cabildos, de tal manera que si hubiera algún facilitador que fuera parcial en las conclusiones que sacan, lo denunciaran, pero a priori partir, porque alguien tiró en Twitter que no va a hacer adecuadamente su trabajo, me parece que es un poquito excesivo. Yo creo que pero enganchando con lo tuyo, tuyo, para que sea diálogo. Nosotros estamos trabajando en dos temas que son importantes que hoy día vamos a presentar. Estamos presentando dos propuestas constitucionales claras, concretas, que no solamente dicen relación con pasar de este Estado hiperpresidencialista a un régimen político semipresidencial, con mayor contrapeso de las autoridades públicas por parte de la ciudadanía, con iniciativa popular de ley, con plebiscitos vinculantes de la ciudadanía a nivel local y nacional, sino que también con temas que dicen relación con temas gruesos, por ejemplo, con la descentralización política y otros, y estamos trabajando en la redacción de los textos. La discusión que vamos a hacer hoy día es que si esos textos constitucionales que tenemos preparados van a ser entregados a estos cabildos o vamos a entregarlo directamente al Ejecutivo. 10:30. Estamos casi terminando, pero quiero solamente una frase de ustedes porque no alcanzo más, porque se acaba el panel, sobre un tema que está dando vuelta con el diputado Pilos, que lo hemos conversado varias veces acá, senador Chaguán, y tiene que ver, y es algo que yo no entiendo, me gustaría la visión que tienen la Cámara y el Senado en este caso, o ustedes que corresponden a cada uno de estas instancias. Y que no entendí bien, diputado Piloski, por qué el presidente de la Cámara de Diputados, en este caso Osvaldo Andrade, criticó de alguna manera que el Consejo para la Transparencia forzara a que se diera a conocer la ley reservada del cobre. Bueno, usted sabe mi posición en la materia. Por eso yo la sé. Usted es partidario de que se conozca. Sí. Y que se conozca el texto de la ley completa, íntegro, sin esta excepción del artículo 3 que señaló el Consejo para la Transparencia. De hecho, tenemos un proyecto de ley que queremos que ojalá se pueda aprobar a la brevedad. Sacar la ley de la caja fuerte y publicarla en un diario oficial y la biblioteca del Congreso. ¿Qué es lo que ha señalado el presidente de la Cámara de Diputados? Que dice, mire, el que tiene facultades para declarar que una ley no es reservada es el Congreso Nacional y no el Consejo para la Transparencia. El Consejo para la Transparencia solo puede entregar documentación o hacer transparente una documentación de naturaleza administrativa, y aquí no es una resolución de naturaleza administrativa, sino que una ley. Mira, el tema de fondo ahí puede tener razón en esa materia el presidente jurídicamente, pero el Consejo de Transparencia finalmente hizo un trabajo que no hizo ni el gobierno ni el Parlamento, que es entregar la ley a la ciudadanía, en este caso a una persona en específico. Yo creo que es importante para solucionar este tema que aprobemos rápidamente la ley en la Cámara de Diputados y declara pública y el texto completo de la ley, y después en el Senado lo tramitemos rápidamente. ¿Qué quiere que le diga? Nosotros le propusimos al gobierno del presidente Piñera justamente terminar con la ley reservada del cobre. Le pedimos además que en definitiva hubiese un presupuesto de las Fuerzas Armadas quinquenal que nos permitiera efectivamente hacer una proyección de la inversión en defensa, pero claramente nosotros no somos partidarios de mantener la ley reservada del cobre, y esto es un hecho evidente. Proyectos de ley que fueron presentados durante la administración anterior siguen sin ser tramitados, aparentemente porque tienen la firma del presidente Piñera, la ley que termina con el abuso de la ISAPRE, que todavía sigue esperando hasta el segundo trámite, y este gobierno no piensa tramitarla, dice que no urgencia. Además, el tema de la reforma de la salud pública. Segundo, el tema de la ley de los migrantes, que también fue un proyecto de ley que logramos sacar adelante. Sube por el chorro el senador porque está apuntando otra ley. Pero claramente, yo no había preguntado. Ley reservada del cobre, efectivamente, terminar con ella, y presupuesto quinquenales para las Fuerzas Armadas públicos para que todos sepan. Senador, ¿en qué se gasta? Diputado, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Beatriz, lo último. Dígame. Estamos todos de acuerdo y ocurre que no pasa nada. 25 años con la ley reservada del cobre, hay que derogarla y tener un nuevo sistema de financiamiento. Está firmada y presentada por el gobierno del presidente Piñera. Basta que su presidente le ponga urgencia. Un abrazo. Nos vemos. Listo, un abrazo. Adiós, Estaba el diputado Jaime Piloski, estaba al teléfono, diputado de la Democracia Cristiana, y despedimos también al senador por Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Me voy triste. A pesar de que no habíamos tomado el programa, a pesar de que tratamos de seducirla, no hubo caso. No va por el Renovación Nacional. Que me escuchan todos los días acá, entienden que estoy un poquito lejos, o muy lejos de Renovación Nacional. Ya, senador Chaguán, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. 10:34, hacemos una pausa aquí en Combinación Clave, ya volvemos.